Es licenciada en Psicología y en Filosofía por la Universidad de París. Además, es experta en desarrollo infantil e innovación educativa. También es asesora a familias, escuelas y diferentes instituciones y activista por los derechos de la infancia y de la tierra. También es autora de 2 libros que tienen bastante repercusión. Uno de ellos es Educar en Verde y ideas para acercar a niños, Educar en Verde, ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza. Y otro es Estate quieto y atiende, ambientes más saludables para prevenir trastornos infantiles. Su ponencia es Espacios naturales para aprender a vivir y a convivir, y ya os dejo con ella, que nos va a contar un poco toda esta experiencia. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias a ti, gracias. Ok, ¿puedes quitar esto? Por favor. ¿No? ¿Volver atrás? ¿Le puedo dar yo atrás a lo mejor? Vale. Bueno, pues a ver, que me voy a poner las gafas un momentito y así os veo. Pues muchas gracias a Ludantia por haberme invitado, a la organización, gracias a ti por la presentación, gracias a vosotras por estar aquí esta mañana maravillosa, lluviosa, gallega. Acabo de llegar en avión hace unos minutos, estoy un poco todavía desubicada, pero ya os veo mejor. Bueno, pues veréis, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Entonces el principio es cuando todas y todos éramos niños y niñas, ¿a que sí? Ese es el principio de todo. De modo que voy a proponeros un pequeño ejercicio, si me dejáis. ¿Me dejáis que os proponga un pequeño ejercicio? ¿Sí? Vale. Pues lo que voy a pediros es que soltéis todo lo que tengáis por encima, lo pongáis al lado. Vamos a olvidarnos un poco de la cabecita esta tan maravillosa que tenemos, ¿eh? Y si puedes, descruza las piernas, siéntate confortablemente. Todo lo que yo te diga son propuestas, ¿vale? Me puedes seguir o puedes mandarme al carajo. Esta es la primera, al carayo, que dirían aquí, ¿no? Esto yo creo que es la primera ley de cualquier educador o educadora. Si me quieres seguir, me sigues, y si no, me mandas al carayo. Se me acaba de ocurrir, pero es buenísima. Bueno, entonces voy a pedirte que cierres los ojos, si quieres, y que lleves tu atención a donde empieza todo, a tu cuerpo. Siente el peso de lo que eres, no de lo que tienes, sino de lo que eres un cuerpo. Aquí sobre la silla. Siente las plantas de tus pies conectando con la tierra que, horadada, ultrajada, está ahí debajo todavía. Con la tierra que siempre está ahí, que siempre te sostiene. Y lleva tu atención a tu respiración. Y cada vez que sueltas el aire, déjate sostener un poquito más por esta silla, por este suelo, por esta tierra. Y permite que si hay lugares apretados en ti, se vayan disolviendo, se vayan poniendo tiernecitos, suavecitos. Así que mira a ver, por ejemplo, cómo está tu mandíbula ahora mismo. Y permite que tu mandíbula encuentre esa suavidad que le da sentir el peso, sentir la atracción de la tierra. Deja que tu lengua también se relaje. Y mira a ver cómo están tus hombros. ¿Hay suavidad en tus hombros? Y en tu nuca, ¿cómo está tu nuca? Observa tus ojos y permite que vayan hacia atrás, hacia las cuencas, relajando el nervio óptico.
Y observa la temperatura, el frescor, el calorcito. Observa la ropa que roza tu piel. La humedad en la boca y en los ojos. El leve sonido de la aclimatación o de mi voz. La luz en los ojos aún cerrados. El leve movimiento que produce la respiración en tu cuerpo, como un suave acuneo. Y permítete llegar completamente a este lugar, aquí y ahora. Y observa también tu mente en estos momentos. Tal vez los pensamientos puedan moverse y fluir como si fueran nubes en un cielo azul. Y deja que entre cada espacio en blanco, deja que en ese espacio que va apareciendo entre pensamiento y pensamiento, mientras mantienes tu conexión con tus sensaciones, permite que ese espacio en blanco se convierta en una especie de pantalla donde se va a proyectar una especie de película. Permite que en esa pantalla se proyecte un recuerdo de cuando eras niña, de cuando eras niño. No es necesario que lo busques. Déjate elegir por ese recuerdo. Permite que ese recuerdo llegue a ti ahora. Tal vez lo primero que venga sea un olor o quizá un sabor. O tal vez un sonido, una textura, una temperatura. Y ve tirando poco a poco del hilo de esas sensaciones. Déjalas que se proyecten en tu pantalla con sus colores, sus sabores, con sus texturas, sus sonidos, sus olores. Y mira a ver en ese dibujo que se está proyectando, mira a ver dónde estás, mira a ver qué estás haciendo, cómo te estás sintiendo. Mira a ver si estás sola, si estás acompañada. Y permítete disfrutar de este instante de tu vida, de aquel momento, como si estuviera sucediendo ahora mismo.
Y poco a poco, cuando sientas que es suficiente para ti, vas abriendo los ojos muy despacio, volviendo a recuperar el sentido de este lugar, tu respiración. Bienvenida. Y voy a pedirte ahora que en 5 minutitos te vuelvas hacia tu derecha o hacia tu izquierda y le cuentes ese recuerdo, lo que tú quieras contar y lo que se pueda. Y si no quieres contar, también me mandas al carajo. A la compañera de la derecha o de la izquierda. Tú le cuentas el tuyo, ella te escucha con enormes orejas y cambiáis. ¿Sí? Bueno, por las caras animadas y las conversaciones, el volumen, se nota que han sido recuerdos maravillosos. Sí, sí. Más o menos ya está un minutito más, o ya habéis terminado de contar la ida y vuelta, ¿sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a guardar he empezado por esto por muchas razones, porque para mí es el principio y también por haceros un pequeño cambio respecto de la mañana, ¿no? Que ya habéis estado escuchando un tiempo y ya sabéis que la atención es algo que no se puede abusar demasiado de ella. Entonces, si os parece bien, voy a... ¿No me funciona? Ah, vale, vale. Uy, ahora de pronto se ha puesto esto como loco.
Vale, entonces voy a empezar a contaros un poco lo que he venido a contaros hoy. Es un poco una pregunta, ¿no? ¿Cómo serían espacios donde uno aprende de verdad, pero de verdad? No en teoría, no, sino de verdad. ¿Cómo serían espacios donde uno de verdad, aprende a vivir y a convivir? Bueno, muchas veces muestro esta haba, creo que es una haba, una fava que dicen en Asturias, por aquí también decís favas, porque es como que, si os fijáis, los seres humanos no somos tan diferentes de las otras semillas, ¿no? Como esta semilla, nacemos y crecemos en un entorno, de tal manera que lo que llegamos a ser o lo que no llegamos a ser depende muchísimo de las cualidades de ese entorno. Al igual que esta plantita, esta plántula que diría un biólogo, la eclosión y el crecimiento y el desarrollo está en función de las cualidades, por ejemplo, de la tierra, de los nutrientes que tiene la tierra, de la luz que recibe, del agua, del viento. Yo alguna vez he visto árboles que crecen así, creciendo así, horizontales. Esto no es normal para un árbol, ¿no? Quizá no va tanto en sus genes. Sin embargo, efectivamente hay árboles que crecen en horizontal. Entonces es como que casi cualquier ser vivo en este planeta, podríamos decir que el 50% de lo que es esa información genética, ¿no? A la que a veces en algunos especialistas le dan tantísima importancia. Pero el otro 50% por lo menos, y ahí ya podríamos empezar a debatir, tiene que ver con el entorno en el que crece, en el que ha nacido, ¿no? Para propósitos de esta conversación que vamos a tener, voy a utilizar las palabras entorno, espacio y lugar como si fueran sinónimas. Sé que no lo son, ¿vale? Pero las voy a utilizar como si fueran sinónimas. Entorno, medio. Bueno, pues resulta que los seres humanos... esto no me ha respetado nada de nada. Esto la habéis descargado, ¿Hola? ¿Habéis descargado esto de internet? No se puede ver directamente en Google Drive, porque en Google Drive no me hacía esto. Bueno, ahora ya no pasa nada. Vale, entonces, el entorno en el que los seres humanos realmente, del que hemos emergido en los últimos 4.400 millones de años, ¿no? Si tomamos las primeras bacterias que están en el origen de las células vegetales y que empezaron a absorber CO2 y expulsar oxígeno, pues en los últimos 4.400 millones de años, en el periodo evolutivo, nos hemos desarrollado en este tipo de entornos y no en otros, ¿no? Esto lo sabemos también porque, curiosamente, tenemos una preferencia hacia los entornos con árboles y con agua. El hecho de que hayamos pasado el 99,9% de nuestra historia como especie en entornos así, en bosques, hace que ahí en nuestra memoria está esta idea de que cuando vemos un lugar con árboles y con agua, ese lugar nos gusta mayoritariamente, tengamos la vida que tengamos. Bueno, los entornos se pueden, como vosotros sabéis seguramente mejor que yo, se pueden tipificar de muchas maneras, se pueden clasificar, digamos, de muchas formas. Hablamos muchas veces, ¿no? Vosotros más que yo, sí, hay muchos arquitectos aquí, creo, ¿no? De entornos naturales y entornos construidos. Y se pueden clasificar también como, por ejemplo, se puede hablar de entornos familiares, entornos sociales, entornos urbanos, entornos escolares. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de clasificar los entornos. Pero hay una que voy a utilizar hoy y que se utiliza poco desde mi punto de vista, que es la diferencia entre un entorno tóxico y un entorno saludable. Es curioso que hoy en día se habla mucho de relaciones tóxicas, de personas tóxicas, pero cuando creo que tenemos los entornos más tóxicos de nuestra historia, no se habla de entornos tóxicos, curiosamente. O se habla poco, vamos, yo lo digo más referido a personas o a relaciones. Bueno, pues
Este entorno, por ejemplo, es claramente tóxico y no solamente a nivel, digamos, físico, es decir, que no solo afecta a las vías respiratorias de estos niños y niñas, sino que, fijaos, curiosamente afecta también a su atención. Hay estudios de, por ejemplo, el Instituto de Salud Global de Barcelona, que hace ya 3 años midieron la capacidad de atender de niños y niñas de primaria en diferentes barrios y al mismo tiempo midieron la contaminación atmosférica y descubrieron que variaba justo a la inversa. Es decir, que cuando suben los picos de contaminación baja la capacidad de atención. La contaminación afecta además a variables anímicas, fijaos, a cuestiones más psicológicas, como por ejemplo, creo que en los últimos estudios creo que afecta a la depresión también. O sea, personas en medios más contaminados, atmosféricamente quiero decir, presentan con más facilidad síntomas de depresión. Por ejemplo, hay un montón de estudios, yo no estoy ahora mismo muy al día de todo lo que está saliendo, pero quiero decir que, bueno, pues este entorno es un entorno tóxico, se ve, ¿no? Tienes que llevar mascarilla para respirar, pues ya lo dice todo. ¿Cómo sería un entorno saludable? Bueno, este parece un entorno saludable, parece que por lo menos se puede respirar, tal. Quiero que reflexionéis conmigo un poco, así a bote pronto. Vosotros estáis de acuerdo con esta primera idea, ¿no? O sea, ¿estáis de acuerdo con que esto es un entorno tóxico? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, ¿no? Vamos a ver. ¿Y este es un entorno saludable? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Pues voy a pasaros unos cuantos entornos más y me vais a decir tóxico o saludable, ¿vale? ¿Tóxico? ¿Alguien dice saludable? Vale. ¿Seguro? ¿Se puede caer del árbol, se puede romper la crisma? ¿Estáis seguros de que es un entorno saludable? ¿De verdad? ¿Nadie dice tóxico? Pero ahí están muy seguros. Si se caen no se hacen casi nada. De verdad, con ese pedazo de tronco que se lo pueden meter en el ojo. ¿Estáis seguras? De verdad. Pero que estos chavales el día de mañana van a ser programadores, van a trabajar para Apple, para Microsoft. ¿Dónde vais, chavalas? O sea, qué poco responsables. Esa comida no se puede comer, os lo digo yo que la he probado. Los inspectores de educación no consideran estos entornos saludables para los niños y niñas. Hemos puesto gallineros en algunos patios y nos los han quitado diciendo que por cuestiones de seguridad e higiene. Eso es tóxico. La mierda de un conejo es tóxica, lo sabéis muy bien. ¿Aún decís que es saludable? ¿De verdad? A ver. ¿Seguro? Aquí hay gente que ya tiene dudas. Saludable. Eso es tóxico, ¿eh? Aquí en Galicia tenéis muchos, además, demasiados caracoles. La baba de caracol buena para la piel, dice por aquí. Sí, pero higienizada, pasada por un control de laboratorio, oye. Bueno. ¿Qué es lo que hace que unos entornos sean tóxicos y otros sean saludables? Bueno, desde mi punto de vista, antes quería comentaros esto. El tema del entorno a nivel educativo, yo creo que los arquitectos lo habéis reflexionado mucho más, pero a nivel educativo se ha reflexionado muy poco, curiosamente. Es decir, que la idea tradicional de lo que es la educación es esto que estamos teniendo aquí, que no es educativo en absoluto. O sea, es un entorno supuestamente neutro, supuestamente, ¿vale?, que no lo es. Unas paredes blancas, tal,
una persona hablando y vosotros escribiendo, ¿vale? Esto es lo que, ¿no? Personas, es que esto era todo animado y yo no sé qué me han hecho con la presentación, pero bueno, me han fastidiado, me han dejado caput con lo de la presentación. Pero bueno, personas realizando actividades. Esto es lo que generalmente se considera educación, con un libro, con unas fichas, con un pónmelo que tal. Y el entorno como que no existiera. Sin embargo, educadores desde hace más de un siglo, de Loris Malaguchi a María Montessori, o debería haber empezado por María Montessori, John Dewey, Celestin Freinet, Giner de los Ríos, todos los educadores a lo largo de la historia de la pedagogía de los últimos del siglo XX y del siglo XXI, o de lo que hay del siglo, han señalado la importancia del entorno. Han señalado la importancia del entorno. El entorno no es neutro. El entorno vuestro ahora mismo, perdón, o el entorno que tienen estos niños y niñas está diciéndoles muchas cosas, no tienen nada de neutro, les está diciendo quiénes son, es decir, está definiendo una identidad, la identidad de alumno o de alumna. Está diciéndoles qué lugar ocupan en ese sitio. Por ejemplo, yo aquí ocupo un lugar mucho más importante que vosotras, lo siento. Estoy arriba. Solo que cambia, ¿no? Luego vendrá otra persona, tal, y ahí casi siempre es la misma, la que está arriba. Bueno, ahora ya no hay tantas. Me acuerdo que en la Comunidad de Madrid hace 7 u 8 años los quisieron volver a poner las tarimas. Dice quién eres, dice qué lugar ocupas, dice qué se espera de ti, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, no te puedes tirar un pedo, no puedes comer. De modo que el entorno nunca es neutro. El entorno nunca es neutro, aunque pretendemos que lo es y pretendemos que en realidad no tiene una incidencia educativa que la tiene, ¿no? Entonces, como os decía, esto, por ejemplo, este entorno, ¿es tóxico o es saludable? Son los dos, tóxico saludable. Hemos inventado una nueva categoría. Tóxico saludable. ¿Qué decís por ahí? Tóxico. El entorno saludable, claro. Es que hay... Y la actividad, claro, claro. Ajá, ajá. ¿Perdón? Y la actividad tóxica. Bueno, la verdad que para juzgar si una actividad es tóxica hay que reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente el entorno solo no lo hace. O sea, ahora mismo toda esta moda de la conexión con la naturaleza tiene elementos que son bastante criticables. Por ejemplo, el hecho de que se defina siempre como que la naturaleza es ahí a donde vamos, aquello que está allí lejos donde vamos, esos paisajes paradisíacos, allí a donde vamos, eso es naturaleza, ¿no? Entonces ya si estás allí a donde vamos, estás en conexión con la naturaleza, pero a lo mejor puedes estar enchufado al móvil o haciendo maniobras militares, actividades todas ellas que son relativamente naturales para el ser humano, ¿vale? Entonces, cuando uno mira a ver si un entorno es saludable o tóxico, una de las cosas que tiene que ver es que no solamente es que esté en la naturaleza o que no, ¿no? Aunque la naturaleza tiene un elemento muy importante que yo considero que es imprescindible para saber si un entorno es tóxico o saludable, que ahora os lo cuento. Bueno, voy a empezar por aquí. Yo utilizo 2 criterios para evaluar digamos, si un entorno es tóxico o saludable. Uno de ellos es si responde a las necesidades del ser humano, ¿vale? Fijaos que cuando hablamos de conexión con la naturaleza, de esa necesidad que tenemos de recuperar el vínculo con ella, el problema es eso, que muchas veces la ponemos como fuera, pero nosotros también somos naturaleza. Tenemos una fractura larguísima, histórica, cultural, desde hace siglos, cuyas raíces podemos encontrarlas incluso en la época clásica, ¿no? Cuando Aristóteles decía
que está el alma vegetal, el alma animal y luego el alma racional, que es como de otra galaxia, es de naturaleza divina y esa es la que tenemos los humanos, y entonces como somos mejores que todos los demás, estamos por encima y aquello, o como decía Hannah Arendt, hemos encontrado la manera más extraña de ponernos por encima de la naturaleza para hacer con ella lo que nos dé la gana y encima luego pensar que eso no nos va a afectar a nosotros. Fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Y el caso es que esa separación que tenemos, fijaos cómo estamos aquí, o sea, absolutamente cortada, no hay ni una ventana, o sea, para que podamos ver la lluvia. Que a mí me encantaría que pudierais estar mirando la ventana, ¿eh? A muchos profes les molesta, pero... Entonces, claro, esa separación hace muy difícil que se pueda... o sea, se mantiene incluso cuando estamos hablando de vínculo con la naturaleza, porque como la naturaleza es aquello... Y curiosamente no existe una palabra que hable a la vez de la naturaleza humana y de la naturaleza. Yo tengo por aquí esta, ¿no? Que es que veis que por una parte está la naturaleza de los seres y por otra está los seres de la naturaleza. Quiero decir, por una parte está el mundo en el que estamos, que está lleno de seres vivos, y por otra parte está la naturaleza de cada uno de esos seres y de nosotros mismos, que somos naturaleza, ¿no? Ahora venía leyendo una entrevista con una mujer indígena mapuche que decía que al ponernos por encima de la naturaleza nos hemos vuelto antinaturales, y tiene toda la razón. Al extraernos y ponernos por encima nos hemos convertido en seres antinaturales. Y claro, una de las cuestiones importantes es cómo podemos recuperar esa naturalidad, ¿no? Entonces, las necesidades vitales, que yo trabajo sobre ellas, vienen del ámbito de la psicología humanista y bueno, pues todos habréis oído hablar de Maslow. Trabajo también con la teoría de la autodeterminación, que es otro enfoque de necesidades. Trabajo con varios modelos y básicamente, por ejemplo, las necesidades con las que yo trabajo, aquí las veis un poco, o sea, como por grandes temas. Yo diría que ahora mismo con las que estoy trabajando son las necesidades, por ejemplo, de pertenencia, que es fundamental, que es una necesidad que no se trabaja en las escuelas. Hablabais ahora de lo de hacer las cosas siempre igual, ¿no? Pues yo tengo una formación que es el segundo año que hago, una formación universitaria que la estoy haciendo en Madrid, y empezamos desayunando. Cada fin de semana que nos encontramos, es un fin de semana al mes, empezamos desayunando. Pues ya ha habido problemas porque la persona que es eso de empezar desayunando, los grupos no empiezan desayunando, empiezan trabajando. Y luego ya yo le tuve que decir, no sé cómo explicarte, pero es que yo soy desayunóloga, me dedico a la pedagogía del desayuno, no sé cómo decirte. Bueno, pues el empezar desayunando para mí es muy importante porque, fijaos, empezamos con un grupo nuevo el fin de semana pasado, 18 personas que vienen de toda la geografía española. El año pasado teníamos también gente de Portugal y de Italia. Y en un día y medio me preguntaba la misma señora que me decía esto, la que regenta el lugar donde estamos, pero esta gente parece que se conocen de toda la vida. Se acababan de conocer esa mañana. O sea, el día anterior por la mañana, y el sábado por la mañana, y el domingo ya me estaba preguntando si se conocían de toda la vida, y ellas se sentían así, esas 18 personas. Entonces, la necesidad de pertenencia es una necesidad fundamental en el ser humano que no se tiene en cuenta. Bueno, en la escuela se tienen en cuenta muy pocas de las necesidades básicas humanas, ¿vale? Que cuando yo hablo de necesidades hay que distinguirlo de los deseos. Sabéis que, bueno, la sociedad capitalista está basada sobre el hecho de que nuestras necesidades son infinitas, pero no son necesidades, son los deseos los que pueden ser infinitos. El ser humano es un ser deseante, puede desearlo todo, puede desear infinitas cosas, pero necesidades solo tiene un número muy pequeño de necesidades que no... Hay varios autores, no se ponen de acuerdo sobre cuáles son, pero desde luego son limitadas y son universales, ¿vale? Y otra cosa es la manera de satisfacerlas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que una necesidad humana fundamental que forma parte de las necesidades bueno, está entre las de seguridad yo diría, sí, es la necesidad de refugio, ¿vale? Que vosotros los arquitectos trabajáis sobre ella.
Yo en un en un jurado de un premio de arquitectura de infancia hace 2 o 3 años me peleaba con un par de arquitectos porque yo les decía que el refugio es un instinto básico humano, no hay que enseñar a los niños a construir un refugio, porque teníamos allí pues un juego didáctico elaborado por arquitectos con muy buena intención para enseñar a los niños a construir un refugio. Bueno, la construcción de una cabaña cuando trabajas en la naturaleza es una de las cosas que los seres humanos, que los niños y las niñas hacen espontáneamente, nadie necesita enseñarles. Quizás a lo mejor luego tú le puedes dar algunas indicaciones, ¿no? O puedes complejicar, o puedes volver el juego más complejo, pero el instinto viene de ancestral, pues igual que la memoria que os comentaba, de que los paisajes que preferimos son los paisajes con árboles y agua, ¿no? El instinto del refugio viene de cuando nos bajamos de los árboles, nos pusimos a jugar con la tierra, levantamos la cabeza y de pronto dijimos, taray, aquí viene cualquier depredador, y ahí aparece la necesidad de un refugio, ¿no? Entonces, ese instinto, esa necesidad básica humana es universal, pero en cada cultura, y hoy en día más bien en cada clase social, ¿verdad? Unos necesitan 10 váteres y otros se conforman con 1. Unos necesitan 600 metros cuadrados y otros viven en 40, ¿verdad? Esos son satisfactores, no son necesidades. De modo que cuando la próxima vez que vuestro hijo os diga necesito un iPad, le decís no es una necesidad. Vamos a ver cuál es la necesidad de verdad. Porque, os lo digo también, porque en este asunto, cuando vamos a hacer transformaciones, por ejemplo, de espacios exteriores de las escuelas o espacios de juego en general, es una cosa que se ve muy bien, porque ahora todo el mundo hace participativo, ¿verdad? No sé cuánta gente aquí habéis hecho este tipo de trabajos, pero todo Dios hace trabajo participativo. Les hemos preguntado a los niños qué quieren y claro, los niños ¿qué te dicen? Pues una piscina de bolas. Entonces, se ve muy clarísimamente cuando una persona ha hecho un trabajo de verdad, de fondo, sobre esa participación a cuando no lo ha hecho. Y es muy importante, porque hoy en día estamos muy perdidos, ¿no? Entonces, el tema de las necesidades es muy importante. Yo os comentaba que trabajo ahora mismo con 7, que son la pertenencia, el contacto, la participación, la relación, la autonomía, la competencia y el sentido. ¿Vale? Digamos que he extraído de algunas, pues la necesidad de comer, pues es una necesidad de subsistencia fundamental, o la de dormir, pero que yo en los contextos donde estoy, aunque fijaos, lo de empezar con el desayuno tiene que ver también con eso, ¿no? con que tengas el estómago lleno. Recuerdo en Brasil hace unos años, en un congreso, las educadoras brasileñas me hablaban de las escuelas públicas en Brasil, que en parte lo primero que hacían era empezar comiendo porque su papel principal era alimentar a niños y niñas de determinadas clases sociales, ¿no? Y determinados contextos. Entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para determinar si un entorno es tóxico o es saludable es el mirar si está. No es satisfacer, ¿vale? No es exactamente satisfacer porque también la sociedad de consumo tiende mucho a eso. Es como que nos hace a todos enormes vientres. No sé si hay una película por ahí que me la pasaron el otro día. ¿Cómo se llama esa película? Que es como es una película de animación y entonces es la gente que se ha ido del planeta a otro planeta porque Wall-E. Bueno, pues los ves a todos enormemente, son unos estómagos enormes en sillas de ruedas, ¿no? Pues esto es un poco lo que produce la sociedad de consumo a base de satisfacer. Entonces os decía que no es tanto satisfacer las necesidades, sino poder vivirlas. Fijaos, no hace mucho trabajando con una maestra en una clase de infantil de 5 años, tenía una niña que no paraba de querer salir todo el rato, ¿no? Y al final encontramos, no sabíamos qué le pasaba, pero se ponía muy mal y quería salir, y al final encontramos que lo que necesitaba era tener la puerta abierta. No necesariamente salir, sino simplemente poder vivir esa necesidad de escapar, esa necesidad de sentirse libre. Bueno, se podría, analizando a la niña, podríamos encontrar, ¿no?, de dónde viene y qué es lo que está pasando. Pero este ejemplo me sirve para explicaros que realmente las necesidades no es satisfacerlas, sino es poder vivirlas. Por lo tanto, entornos, por ejemplo,
como este, donde una necesidad fundamental del ser humano, que es el movimiento, no se cumple. Fijaos que casi todos los niños y niñas tienen gafas, y hay estudios oftalmológicos que prueban que el aumento de la miopía en la infancia tiene que ver con la falta de luz natural, esto que nos está pasando aquí. Es decir, que el ojo humano madura en relación con la luz, todas las terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque llevamos 4.400 millones de años en este planeta, cuando hemos sido, incluso en nuestro cerebro hay quien dice que tenemos todos los estratos, ¿no? El estrato de haber sido reptiles. Y además porque el ser humano estratégicamente ha decidido esta inmadurez. En un principio la inmadurez, según algunos autores, tiene que ver con el tema del tamaño de la pelvis, en el momento en que nos pusimos en bipedestación. Entonces las criaturas tenían que nacer antes porque la pelvis no podía crecer más al estar de pie, ¿no? Pero otros dicen que realmente esa inmadurez con la que nacemos es nuestra estrategia de supervivencia. O sea que como no tenemos garras, pelos, dientes afiladísimos, no sé qué, lo que tenemos es esta especie de capacidad de aprendizaje, de capacidad de adaptación, y que cuanto más inmaduros nacemos, porque mucha gente dice, de hecho, que yo estoy convencida que muchos pediatras hablan del periodo, digamos, de gestación, de exterogestación, es decir, de gestación fuera del útero. Hay 9 meses de gestación dentro y hay 9 meses de gestación fuera, porque el bebé nace con la mitad, digamos, de su recorrido hecho. Entonces, históricamente, es decir, en el 99,9% de la historia de la humanidad, cómo se han ido completando los bebés, cómo han ido madurando sus sistemas orgánicos, que ya sea el nervioso, que sea el ocular, que sea el digestivo, que sea en contacto con todas esas cosas que vosotros habéis dicho que son naturales, pero lo habitual es que, ¿no?, que son entornos naturales, pero lo habitual es que incluso tengamos las cosas tan cambiadas, ¿verdad?, que se considera tóxico lo que no es tóxico y natural lo que no es natural. Entonces, madre mía, ¿cómo va a chupar un poco de arena un bebé que gatea? Entonces, este tipo de entorno no satisface ese tipo de necesidades humanas fundamentales. La necesidad de movimiento, ya os digo, que es esencial, o la necesidad de contacto con la luz, con el aire, y sin embargo no se considera, pero es tan importante como dormir o comer. Por ejemplo, el hecho de estar encerrados, siendo como somos mamíferos, también genera muchísima frustración y mucho estrés, aunque no se muestre, pero las maestras de infantil cuando empiezan suelen decir, es que lo más difícil es tenerlos a los 20 aquí encerrados entre 4 paredes, ¿no? Y conseguir que no se quieran ir. Pues no es que se quieran ir porque son traviesos o tal, es que se quieren ir porque son mamíferos simplemente, ¿no? Entonces hay una serie de elementos, por ejemplo, la posibilidad de participar, la necesidad de relación tampoco está cubierta, la necesidad de participación, la necesidad de competencia tampoco está muy cubierta, aunque te puedes ilusionar un poco ahí que ahí hacen algo, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que significa sentirse competente, la necesidad de pertenencia. Hay muchísimas necesidades que en un contexto así no están siendo cubiertas, físicas, fisiológicas, etc. Porque deciros que los entornos no solamente tienen aspectos físicos, tienen aspectos psíquicos y sociales, ¿vale? Y nos construyen a nivel psíquico y a nivel social. Como decíamos antes, en este entorno hay una serie de valores y de normas que están ahí ya simplemente por el espacio. El espacio está poniendo esos valores y está poniendo esas normas. Tú escuchas, yo hablo. Esto está en la propia estructura del entorno, ¿no? Entonces, no voy a extenderme más sobre el tema de las necesidades, pero deciros que la primera cualidad de un entorno natural es que permite vivir, ¿no?, un entorno, digamos, saludable, no natural, saludable, que estamos hablando de tóxico saludable, es que permite vivir necesidades humanas fundamentales, ¿vale? La otra cualidad
y esta es muy interesante y tiene que ver con los estudios de la psicología ambiental. La psicología ambiental lleva desde los años 80 realizando estudios sobre el impacto de la naturaleza en el desarrollo infantil, ¿vale? Volviendo a lo que os decía antes, el ser humano nace inmaduro y se completa desde hace millones de años en interacción con ese entorno. Entonces, la falta de esa interacción hace que no madure, ¿vale? Y esa interacción, vuelvo otra vez, aunque la podamos ver más desde el plano físico, es también psicológica y también social, ¿vale? Entonces, hay problemas de inmadurez. Cuando no se pueden vivir esas necesidades, ¿vale? Hay problemas de inmadurez. Entonces, la otra característica que han encontrado los psicólogos ambientales, que desde los años 80 estudian esa interacción, es que los entornos naturales... Bueno, esperad, porque me estoy saltando. Esto es lo que os decía a nivel de habilidades, ¿no? A nivel del impacto en el desarrollo. Esto os lo voy a contar ahora. Pero antes de contaros eso, voy a comentaros el tema de la energía. Una característica fundamental de los entornos naturales, no ya de los saludables, ¿vale? Estamos intentando ver qué es saludable, qué es lo que hace que un entorno sea saludable o tóxico. En el caso de los naturales, este entorno que llevamos todos, a ver, este que llevamos todos en los genes, que todos preferimos, ¿vale? Tiene una cualidad fundamental, importantísima, para todo el mundo, pero para el ámbito educativo es muy importante. Es que es un entorno que te da tanta energía como la que gastas. ¿Vale? En un entorno urbano, como este o como este, uno desgasta energía y el entorno no te permite reponerla. Esto es lo que los psicólogos ambientales llaman efecto restaurador de la naturaleza. Esto está estudiado, ya os digo, desde los años 70-80, con personas en hospitales, con personas en medios educativos, en empresas y tal. Es decir, el tener simplemente una ventana con una apertura a árboles ya me permite restaurarme. Ya restaura mi capacidad de atención, ya restaura una serie de cosas, ¿no? Los sistemas orgánicos. Lo que significa que cuando tú estás en un entorno que ha sido, digamos, que es natural, por lo menos seminatural, es la energía que tú estás derrochando en él, la estás reponiendo. Mientras que cuando estás en un entorno así, no estás reponiendo la energía. Por eso la gente sale de los coles muchas veces cansadísima. Entonces, lo que necesitamos en las escuelas y en cualquier tipo de, digamos, de organización humana, son entornos que nos permitan renovar nuestra energía. Entonces, esta es la segunda característica, diría yo, de un entorno saludable, que te permite renovarte. Por ejemplo, si cogemos a las niñas chinas para respirar, pues por ejemplo ese entorno no te permite renovar ya ni siquiera tu respiración, o sea, el aire, el oxígeno que necesitas para vivir. ¿Sí? Renovar tu energía. Entonces, ¿el entorno natural cómo hace eso? El entorno natural hace eso pues porque es que es lo que somos. Es algo, quiero decir, la naturaleza es lo que somos, de donde hemos emergido, por mucho que nos hayamos puesto por encima y tal. ¿Qué es lo que hace? Pues que trabaja nuestros sentidos, que son como nuestras raíces móviles, que son las que nos vinculan al entorno, y en ese desarrollo de los sentidos relaja muchísimo. Relaja, por eso también es un entorno que cuando estás estresado te permite llevar, y esto también hay estudios, te permite llevar muchísimo mejor cualquier problema, cualquier frustración, cualquier problema que puedas tener en tu vida, y te mantiene más relajado. Quiero decir, el hecho de que abre los sentidos con estimulaciones suaves relaja el sistema nervioso,
el que te permite dejar esa concentración que exigen los entornos construidos, exigen siempre muchísima concentración, ¿vale? Para poder ir de un sitio a otro, siempre hay puntos focales, siempre hay cierre, digamos, ¿no? De la capacidad de atender. Yo hago la diferencia, aunque muchos neurocientíficos no están de acuerdo, pero para mí hay una diferencia entre concentrarse, que sería cerrar mi ámbito de atención y ponerlo solo en una serie de estímulos, que es lo que, si os fijáis, cuando vas por una ciudad te piden constantemente el panel publicitario, la señora del carrito, el no sé qué, la acera, todos los elementos te están pidiendo que te concentres, que te concentres, que te concentres, y eso sería concentración. Y atención, que es cuando tú puedes estar con todos tus sentidos abiertos y al mismo tiempo sintiendo todo lo que estás sintiendo, ¿vale? La concentración requiere un esfuerzo energético muy grande, porque tienes que poner fuera todo lo demás que estás sintiendo para centrarte, por ejemplo, ahora mismo en lo que yo te estoy diciendo. Y eso es un esfuerzo enorme, porque somos seres sensibles, extremadamente sensibles. Y un niño y una niña, como os comentaba, es todavía más sensible, porque al menos hasta los 18 años, 16, 18 años, un cuerpo, un organismo humano no está completo. Hay quien dice que psicológicamente hasta los 35. Pero bueno, podemos hacerlo mejor como sociedad, ¿verdad? Como sociedad podemos hacerlo mejor y empezar a acompañar, a hacernos más maduros nosotras también, ¿no? A salir un poco de esta adolescencia en la que estamos todos y acompañar a niños y niñas para que puedan llegar a la madurez un poco antes de los 35. Yo creo que los 16 es una buena fecha. La cuestión es que cuando hablamos de la importancia del entorno, ¿tengo un lío con esto? No, que estoy para atrás. Cuando hablamos de la importancia del entorno, lo que quiero deciros es que no sé si os he convencido, uno, de que los entornos son educativos, porque interfieren en nuestro desarrollo y en nuestro aprendizaje. Y dos, que los adultos que estamos en esos entornos trabajando con niños y niñas o con ancianos o con lo que sea, o los adultos que somos ciudadanos simplemente, porque aquí todas somos ciudadanas supuestamente, por lo menos para ir a votar otra vez el día 10, somos ciudadanas, tenemos una responsabilidad sobre los entornos. Y yo creo que es esta responsabilidad colectiva la que hemos perdido, porque entre otras cosas ya no se habla de ambientes tóxicos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, al aire maravilloso que tenemos en Madrid, que es donde yo vivo ahora, maravillosamente respirable, con unos aromas que te mueres, de una calidad, de una finura, a ese aire contribuimos todas y cada una con nuestra mierdecita que sale por nuestro tubo de escape, pero luego nos ponemos a debatir y claro, todo el mundo estamos muy en contra del nuevo alcalde de Madrid que cómo hace esas cosas y tal. Pero luego sales y está lleno Madrid de coches por todas partes. Entonces, no culpes, me decía el otro día un educador ambiental, no culpes a la gente. Y yo le decía, yo trato de no culpar, en primer lugar trato de no culparme a mí, pero responsabilizarnos, deberíamos responsabilizarnos, ¿no? Como responsables de los entornos, deberíamos ser mucho más responsables. Me gustó cuando entré la conversación que estabais teniendo sobre cómo es posible que en una ciudad, por ejemplo, tengamos esta sensación de que no podemos hacer nada individualmente y en grupo tampoco, porque ¿cómo es posible, ¿no? que el entorno en el que vivimos o el entorno en el que enseñamos, el entorno en el que trabajamos, que tengamos la sensación de que no podemos cambiar nada, que ya nos lo dan así hecho, pues unos intereses ciegos, inconscientes, estúpidos, de verdad, estúpidos. Pues una llamada a que nos responsabilicemos, porque cuando estamos en un entorno trabajando con niños y niñas, somos un elemento fundamental del entorno, nosotras como educadoras, y tenemos esta responsabilidad y deberíamos poder cuidarlos mucho más. Volviendo aquí a este es una especie de esquema ahí. Durante muchos años estuve dando charlas sobre los beneficios, las ventajas del contacto con el mundo natural para la infancia y al final
ahora como un año así me hizo este esquema y dije, uff, ya lo tengo todo ahí, ya no tengo que contar más. Entonces, como veis, tiene enormes beneficios y todo esto, como dice mi amigo José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma, no son opiniones aquí de esta señora, sino que son realmente, es una especie de síntesis que he hecho de estudios en psicología ambiental que se vienen haciendo desde hace 40 años, 30 años. ¿Vale? Está clarísimo que, por ejemplo, los niños y niñas de 3 a 6 años o de 0 a 6 que están en guarderías cerradas, en escuelas infantiles cerradas, tienen mucha peor salud, caen enfermos con más facilidad y su desarrollo es menor. Por ejemplo, hoy en día, que los niños cada vez están más quietos para que no les pase nada, que hablabais antes también de lo de la seguridad, pues resulta que llegan niños con 3 años a las aulas de infantil con problemas de desarrollo psicomotor graves. En mi segundo libro que mencionaron por aquí, hablo un poco de esto, ¿no? De que todos estos trastornos, desde la miopía hasta los problemas de motricidad por ejemplo, hoy en día estamos hablando cada vez más de autismo virtual. Esto ya lo comentó una canadiense hace como 15 años, una terapeuta canadiense, y hace ya como un año o dos han saltado 2 psicoanalistas francesas porque tienen niños y niñas con 3, 4, 5 años en consulta que se los mandan para diagnóstico de autismo, Asperger, y resulta que efectivamente son niños y niñas que presentan ese tipo de síntomas, pero que no tienen ninguna, digamos, ninguna historia clínica en el embarazo, tal así, que pueda decir que realmente estas personas que lo puedan relacionar con un diagnóstico de autismo. Y lo que sí ven es que son niños y niñas que desde bebés han pasado más tiempo mirando el móvil de su madre que los ojos de su madre. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa capacidad humana tan compleja que es la capacidad de comunicar, no la han podido desarrollar. Entonces, cuando alguien les pregunta quién eres, cómo te llamas, pues responden con la pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los ojos de una madre también es naturaleza y no está allí, está aquí. Entonces, muchos de los problemas que están teniendo hoy los niños y las niñas tienen que ver con esta inmadurez. De hecho, los pediatras hablan de trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Y esta inmadurez tiene que ver con la falta de conexión con la naturaleza. En cambio, la otra cara de la moneda es todos los estudios que tenemos desde hace muchísimos años que demuestran que en contacto con la naturaleza los niños y las niñas tienen mejor desarrollo físico, tienen más bienestar emocional. Por ejemplo, cuando están más en contacto con la naturaleza, superan mejor traumas, por ejemplo, familiares, como una separación de los padres o la muerte de un abuelo o de un perrito, de una mascota. También tienen más habilidades sociales. Tenemos estudios, por ejemplo, de cómo los niños y niñas en patios encementados tienen, por una parte, un juego más estereotipado, menos rico, que niños y niñas en patios con naturaleza. Tienen, además, más conflictos y son mucho más competitivos sus juegos. Estas 3 cosas, que en patios, en espacios exteriores con naturaleza. Esto está comprobado, ¿vale? Entonces, las habilidades sociales, como la empatía, la comunicación o la ayuda mutua, se desarrollan mucho más en este tipo de espacios. En Alemania, hace unos años, hace ya 10 años o así, que cambiaron casi todos los parques infantiles, quitaron el caucho tóxico y pusieron más naturaleza y tal, descubrieron que había más accidentes. El otro día estaba yo en Italia en una escuela bosque que acompañó hace unos años y apareció una madre. Claro, el educador decía, es que las madres ven un palo, ven un niño con un palo y no piensan en todas las cosas que puede hacer con ese palo, la varita mágica, el caballito, el no sé qué, no piensan en el palo, en el ojo del otro niño. Y claro, me vino, ay, es que se hacen muchas heridas, no sé qué, y yo le expliqué, le dije, es que, vamos a ver, todas esas heriditas pequeñas que tienen es la manera como la naturaleza les está educando. Porque les
¿Ves? De todas esas pequeñas heridas, que quién no ha tenido aquí heridas de pequeño, que yo me acuerdo que yo, orgullosa de, tenía las rodillas que eran, vamos, parecían que habían pasado por algún tipo de tortura inquisitora de la Inquisición, o yo qué sé. Tenía las rodillas que eran un amor. Todo el mundo. Y de esa manera a mí la naturaleza me está enseñando dónde está mi límite, entre tu cuerpo, entre yo, cómo moverme, me está enseñando a respetar, me está enseñando muchísimas cosas a través de eso, ¿no? Y la madre me dijo, ay, tienes razón, es que estaba viendo a los niños como si fueran independientes de la naturaleza, como si no fueran lo mismo, me dijo. Y me quedé, dije, pues sí, pues tienes razón, es que son lo mismo, ¿no? Pero cuando empezamos a ver los peligros, empezamos a separar, porque el miedo es una emoción que contrae y que separa. Entonces, también tenemos estudios sobre cómo se estimula la imaginación. Por ejemplo, hay un estudio muy antiguo de una mujer que trabajó sobre autobiografías de grandes filósofos, grandes científicos y grandes creadores, y casi todos ellos tenían vivencias muy potentes de la infancia a las cuales volvían en la naturaleza, a las cuales volvían como fuente de inspiración para sus trabajos, ya sean científicos o creativos, artísticos, vamos, porque la ciencia también es creación. Entonces, esto también lo sabemos y también sabemos que fomenta y desarrolla las habilidades cognitivas. No me he traído una imagen, pero esto les fastidia mucho a los arquitectos, que va a haber bastantes, os lo voy a decir que no me puedo aguantar. Digo, no lo digas. Y tengo una imagen de dos niños subidos a los árboles y entonces explico cómo esas ramas de los árboles, el desplazarse en esas ramas de los árboles, están trabajando su atención, ¿vale? Están trabajando su atención mucho más que en cualquiera de los parquecitos que hacéis los arquitectos, porque esto yo lo aprendí con los niños de un bosque en el que estuve 7 años, que nos fuimos a visitar Madrid-Río cuando lo inauguraron. Y había estas piedras que había puesto de Malo, ¿cómo se llama el arquitecto? Bueno, el que hizo Madrid, uno de los que hizo Madrid. Y entonces los niños, nosotros en la finca donde estábamos teníamos un arroyo y los niños a veces saltaban de una piedra a otra. Entonces se pusieron a saltar de unas piedras a otras ahí en Madrid-Río. Y me dijeron, no, Ike, pero esto no es lo mismo. No es lo mismo porque este señor lo ha puesto todo equidistante, todo bien estudiado, todo con sus geometrías y tal, mientras que la naturaleza. Y esa diversidad de que cuando yo estoy en un árbol moviéndome y tal, cada rama del árbol tiene una textura diferente, tiene un grosor distinto, está a una distancia diferente de otra, me hace estar plenamente atenta ahí. Entonces están desarrollando la atención muy fuerte, más muchas otras cosas, ¿no? Y olvidé deciros también que aquí, en el tema de las habilidades sociales, también están aprendiendo a convivir con otras especies, que falta nos hace, ¿vale? Que no he hablado mucho hoy de toda la parte, digamos, ecológica y de transformación de la cultura, pero falta nos hace también aprender. A veces cuando trabajo con comisiones de patio y hablamos de todas las necesidades que permite vivir un árbol, a los padres y a las maestras solo se les ocurre que es para subirse. Cuando un árbol te pone en contacto, un árbol es un templo de biodiversidad, un árbol te pone en contacto con muchísimos seres que lo habitan y hay un aprendizaje ahí también de la convivencia. Entonces, bueno, como quiero... Uy, madre, me estoy pasando de tiempo. Me gustaría tener 5 minutos por si tenéis preguntas. Solo voy a preguntaros una cosa ya para terminar. ¿Cuánta gente aquí, el recuerdo que evocamos al principio, tuvo lugar al aire libre en un espacio natural o seminatural? Por favor, que levante la mano. Bien alta, por favor, que la levantéis. Bien, bien alta. Vale, quiero que os miréis y que veáis. ¿Aproximadamente será el 95%? ¿Sí? Vale, llevo 15 años haciendo este ejercicio. 15 años. La última vez fue con mis alumnas del curso superior de Pedagogía Verde en Madrid. La anterior en Murcia con 1.500 personas. Lo he hecho con 8, con 300, con 100, con 800 en México. Y siempre, invariablemente, cuando pido a las personas que evoquen un recuerdo, espontáneamente no os he dicho un recuerdo, ¿vale? Lo que evocan es un recuerdo en el medio natural. ¿Por qué?
La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué? Y la cuestión es que después, cuando trabajamos en formación con esos recuerdos, descubrimos que en esas vivencias se encuentran, está todo de la persona, está todo, desde las preferencias ambientales que tiene, los lugares que le gustan, los que no le gustan, el tipo de trabajo que ha elegido, los valores que tiene, las cosas que son importantes y las que no. Está todo ahí. ¿Por qué recuerdas espontáneamente eso? Por ejemplo, ¿cuánta gente aquí se ha acordado de mientras estaba viendo la tele? 0. En 15 años no he tenido una sola persona que me dijera yo me acuerdo cuando estaba viendo a Bugs Bunny o al Correcaminos. Nadie. 0. Y otra cosa que duele más, y estas palas educadoras. ¿Cuánta gente aquí se acuerda de estar se ha acordado, no se acuerda, porque si os digo yo, oye, te acuerdas, pero se ha acordado espontáneamente de estar en clase escuchando a la profesora? Que levante la mano sinceramente, que no tenga corte. En 15 años no me ha pasado con nadie. ¿Vale? ¿Por qué son tan importantes esas vivencias? Y fijaos, os voy a dejar con la cuestión para que reflexionéis. Y fijaos, si en educación se supone que estamos todo el rato obsesionados con preparar a las personas para el día de mañana, ¿con qué las estamos preparando para el día de mañana? Con las vivencias que tienen hoy. La única, la mejor manera de preparar a una persona para el día de mañana es cuidar las vivencias que tiene hoy. Y con esto voy a terminar. Gracias. No sé si hay 5 minutos por si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Algún comentario? Compártenos aquí el micro. ¿A nadie? Creo que está. Es una pregunta muy cortita. Has preguntado también en esta experiencia inicial si los recuerdos son solos o acompañados. Quiero decir, si ese recuerdo que evoca el público se da en soledad o en compañía de otras personas. Tengo todo un trabajo sobre los recuerdos porque los utilizo en las conferencias, pero también en los talleres. Hay talleres donde trabajamos sobre los recuerdos durante mucho tiempo y efectivamente hay muchos casos de soledad, de acompañado, de diferentes tipos de valores. Es muy, muy, muy interesante. Pero a mí me interesa sobre todo por dar, yo creo que cuando tienes una hora para hablar con una gente y quieres convencerlo de una cosa, ha de ser algo que te toque. Y es que esto está ahí, y es el principio, quiero decir, es la base. Cuando tú has comprendido eso, ya te sobran los estudios y te sobra todo. Gracias. Sí, hay alguien por ahí atrás. Primero, muchas gracias por la exposición, me gustó mucho, y mi duda que se me genera tras escucharte durante este tiempo es, a ver, yo soy profe, ¿vale? Y trabajamos dentro de un aula. Comparto tu idea de lo que es más o menos deseable y lo que no es, pero al final tienes que enseñar en un aula, no los vas a llevar a ver, puedes llevarlos al patio en determinadas ocasiones, pero hay días como el de hoy en el que evidentemente hay que dar clase en el aula. ¿Por qué? Buena pregunta. Bueno, hago la pregunta. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Gestionar un grupo, bueno, como experiencia, un grupo de 20, 30 alumnos en un espacio donde tengan total autonomía es muy, muy complicado. Quizá sea mi falta de práctica en ese sentido. Y reconozco que a mí controlar hasta cierto punto lo que pueden o no pueden hacer me ayuda también a prestar atención y establecer una dinámica, ¿no? Pero partimos de una realidad en la que tú llegas a un nuevo centro y estás en un aula. ¿Qué sería para ti el ideal de aula? No sé si me... es mucho pedir. ¿Qué sería para mí? Vaya pregunta, tú. Es decir, no sillas, no estandarizados los sitios, siempre
visualizando el espacio exterior. Es que no sé, ¿sabes? Parte de mis ganas de venir a estas convivencias es replantearme la idea de aula. Y Pero sin, o sea, sin cuestionarla del todo, o sea, como modificarla un poquito, hombre, ¿no? haciéndola realizable, ¿sabes? Ya. No ser la rara del tal que te da clase en el patio. Bueno, yo tengo que decir que, aunque a mí me gusta mucho el exterior, a veces trabajo en interior. Mira, la prueba ha venido ya aquí. Ya. Luego decirte que efectivamente lo de trabajar, lo de no trabajar fuera es un asunto de costumbre. Y te puedo asegurar que las maestras y profesoras que empiezan a trabajar fuera, luego les pasa al revés, que es que no quieren volver al aula. A mí me pasó. Yo era consultora en París en un instituto de educación y me pasaba de los 30 días del mes, me pasaba 22 encerrada con un grupo de 30 personas haciendo formación. Y llegó un punto que ya no pude más y empecé a salir fuera y tuve todos los problemas del mundo, claro. Después, cuando he trabajado con niños, directamente dije, yo no entro en un aula, yo me voy al bosque. Entonces, lo que pasa es al revés, que estás tan bien fuera, la gente está tan bien fuera, que es que no quiere volver. Entonces, lo que sí es claro es que, uno, dentro de lo que es una progresión pedagógica, se puede contemplar la combinación interior-exterior perfectamente. ¿Por qué? Porque el exterior te da el amor y el interior te da otras cosas. Pero el exterior te da el amor, quiero decir, ¿qué es lo que enseñas tú? Plástica, vale. Pues no sé quién decía que no se puede conocer, no se puede aprender sin amor, ¿verdad? Si no amas algo no puedes aprenderlo, ¿vale? Y cuando el amor viene antes, es seguro que el conocimiento va a venir después. Entonces, el exterior lo que te da es una posibilidad de darle la vuelta a la escuela y de ponerla patas arriba, que es lo que necesita. Porque queremos meter información y conocimiento sin que haya tocado el corazón, sin que haya amor. Si tú enseñaras, por ejemplo, biología, les estarías dando una cantidad de listas de, yo qué sé, de la fauna de no sé qué ecosistema, cuando realmente el poder entrar en contacto con las formas, por ejemplo, en el caso tuyo del arte, ¿no? Las formas, los colores, la luz, es lo que te hace amarla. Y a partir de ahí, ¿vale? Entonces, yo combino, muchas veces lo que hacemos es combinar. Tenemos unos maravillosos centros de enseñanza que para algo los tenemos que usar, a lo mejor. Es decir, bueno, pero se puede perfectamente combinar. Y luego, en el interior, lo que puedes aplicar son la idea de las necesidades. Por ejemplo, yo he estado trabajando con personas que estaban en institutos así muy formales y tal, no podían hacer nada, y una de las cosas que se les ocurría era que cada alumno pudiera personalizar su pupitre. O no era ni siquiera el pupitre, era una tapa que tenían, no sé qué. Entonces, todo lo que sea trabajarte ese espacio desde el punto de vista de las necesidades, por ejemplo, la necesidad de pertenencia. Yo he visto institutos donde la gente entra así, ¿no? Y he visto otros institutos donde la gente llega, o sea, entra como me decía la señora esta el otro día, ¿no? Donde la gente llega, se toma un té, hay abrazos, hay saludos, hay cómo has pasado el día y luego pasan tranquilamente a las aulas. O personas que saludan personalmente a cada uno y que dedican un rato a hacer una rueda, en vez de sentarlos así viéndose el cocorote, para simplemente preguntarles cómo están, para que un chaval de instituto, cuando le preguntas qué tal vas, no te diga, bueno, aprobándolas todas, sino que te diga realmente quién es él y qué problemas tiene. Si has recordado lo que has recordado, es porque esa vivencia te ha construido a ti como persona, ¿vale? Y si no hay una persona, si no hay un yo, nadie puede aprender quién está ahí. Entonces, no es perder el tiempo el, por ejemplo, cuidar la necesidad de pertenencia, de reconocimiento, ¿no? Cosas que a veces no suceden, porque ese chaval que viene todos los días súper tímido, que se sienta al final, que no sabes apenas, que tarda 6 meses en aprenderte su nombre,
también tiene esa necesidad. Entonces yo trabajaría el espacio desde ahí, desde las necesidades vitales, necesidad de pertenencia, de participar, necesidad de contacto, necesidad de relación, de competencia. Ahí puedes realmente trabajarlo mucho y sin salir del aula. Pero si algún día te aventuras a llevarles a algún sitio, yo qué sé, si habláis del land art o de yo no sé de lo que puedes hablar, prueba una vez. Solo tienes que prepararlo mucho al principio y luego ser súper flexible. La diferencia cuando trabajas dentro y fuera es que el programa nunca se cumple fuera, jamás. Pero es que si lo cumples es que no lo has hecho bien. Y yo diría que dentro también debería ser así. Si cumples un programa es que no estaba bien hecho. Porque no estamos ahí para ser robots, aunque ya vamos camino, estamos para ser personas. Y las personas somos imperfectas. A ti. Bueno, muchas gracias por tu charla, que es muy esclarecedora en muchos puntos. Y ahí me gustaría hacer una reflexión en torno a todas esas evidencias científicas que ya hay desde la psicología ambiental y todo lo que tú nos cuentas sobre los beneficios de la naturaleza y la infancia y la relación que esto puede tener con el aprendizaje para los niños y las niñas. Lo uno un poco al ejercicio que has hecho tú. Dices que llevas 15 años haciendo este ejercicio y que siempre te sale esas vinculaciones con la naturaleza. Quizá nos deberíamos plantear si dentro de 20 años les hemos dado la oportunidad a esa gente, ¿no?, a esos niños y niñas que dentro de 20 años serán adultos, de tener esos recuerdos vinculados a la naturaleza, porque la desnaturalización de los espacios, sobre todo de los espacios educativos, en donde tenemos patios de cemento, en los que no hay un árbol, en los que no hay un poco de tierra, en los que la arena, vienen los gatos y hacen caca y todo no se puede tener, etcétera, 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 no les permite tener recuerdos asociados a la naturaleza y por lo tanto quizá no les estamos permitiendo crecer vinculados a su propia esencia, ¿no? Entonces no sé si tú te haces esa reflexión, ¿no? Te haces esas preguntas o no. Sí, totalmente. De hecho, sí, es una cosa que no os la he comentado ahora porque vengo del avión de verdad, ¿eh? Eso de dar una charla 20 minutos después de que te aterrizas, era como que había momentos que ¿a dónde iba? Entonces, no os lo he comentado, pero, por ejemplo, todos los estudios que demuestran, y es una prueba vuestros recuerdos, ¿no?, sobre cómo favorece la memoria, la naturaleza. Dices tú, vamos a ver, en una institución que se supone que quiere que las personas recuerden muchísimas cosas y recuerden, ¿cómo no la usamos más si sabemos que favorece la memoria, ¿no? Y luego, toda la tendencia que tú decías, antinatural, que es que sigue ahí, que esto es una lucha y encima ellos tienen dinero, ¿no? Yo quiero decir que va detrás una industria. Pues no hace poco me contaban que en varias comunidades ya hay escuelas de infantil y primaria que están siguiendo un programa de Apple que se llama One to One, que tienen, a los niños y las niñas tienen ya las tabletas desde los 3 años. A mí me llevan llamando periodistas hace años, señora, ¿a qué es muy bueno para un niño de 3 años una tableta? Yo siempre les digo, mira, si pusieras en la lista de necesidades, ¿la pondría al final o no la pondría? Porque realmente un niño de 3 años no necesita una tableta, y lo digo bien claro, para nada, o sea, para nada. Pero es que fíjate, esa gente no solamente les vende las tabletas a los niños y niñas de 3 años, sino que forma a los profesores, sino que elabora el proyecto educativo. Señoras y señores educadores, aquí vamos a seguir haciéndoles el juego para que luego nos eliminen a nosotros. Eso es lo que queremos. En eso queremos convertir la educación, en robótica. ¿De qué se van a acordar, como tú has dicho, los niños y niñas de mañana que estén hoy 10 horas diarias delante de una pantalla? ¿De qué recuerdos van a tener? Pero no qué recuerdos van a tener, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? Ahora que se está poniendo caliente la cosa, voy a aprovechar. Aprovecho mi pregunta para un poco polemizar, porque me da la sensación de que hay un avance muy fuerte entre las generaciones pequeñas en el ecologismo y un subdesarrollo brutal en el naturalismo, un desconocimiento fortísimo de las especies vegetales, animales, no saben realmente prácticamente más que eso es árbol, arbusto o flor. O sea, hemos llegado a esas categorías ya primordiales
Y sin embargo hay una tendencia ecologista muy fuerte que en la época que yo me formé no existía. De hecho, yo me intenté apuntar una vez en casa a la revista de Greenpeace y parecía que era una especie como de momento drama de activismo. Parecía que era una tendencia demasiado radical porque nosotros íbamos todos los fines de semana a setas. Mi manera de aprender el bosque, o sea, mi manera de aprender fue en el bosque y realmente conocíamos cada una de las plantas. Hoy me encuentro con actitudes y tendencias a mi alrededor muy beligerantes que me hacen ver como que soy una persona poco radical en mis tendencias. Sin embargo, la manera naturalista de acercarte a las cosas tampoco lleva a ese enfrentamiento, impulsa a enseñar al otro a acercarse a la cosa más que pegarnos. Entonces yo tengo una sensación muy grave de estar entrando en un orden de ecologismo muy radical con gente que tiene un desconocimiento muy fuerte de la naturaleza. Sobrinos veganos superiores que están todo el rato peleando con el borde del jamón y el no sé qué, y en cuanto aparece la araña, ¡mátala, mátala! Ya. Cuidado, una cosa, ¡mátala, mátala! Entonces digo, ¿pero no eras tú el vegano superior? Esa sensación, drama, de qué chocante ya es la sensación de vamos a protegerla del todo sin saber qué demonios es, pero vamos a hacerlo. Y sin embargo, invirtiendo muy poquito esfuerzo en hacer la didáctica de lo que realmente es la naturaleza a la que decías bien que pertenecemos, ¿no? A ese hecho natural del que somos lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿nos da miedo el ecologismo? A mí me da miedo el ecologismo hoy, y entonces, sabiendo que es una cosa que puede llegar a ser buena para el planeta, me da miedo el ecologismo y los ecologistas. Entonces digo, soy un imbécil, ¿verdad? O sea, debe de ser. O sea, amo a los naturalistas, temo a los ecologistas. ¿Qué me pasa, doctor? Ni idea. Hombre, yo ni idea, la verdad, qué te puede pasar. Yo ni idea, pero te entiendo porque yo he sido ecologista, he sido activista antinuclear hace muchos años y me levantaba cada día de más mala leche porque vivía cerca de una central nuclear ahí en La Vera, en Extremadura, la central de Almaraz, y me levantaba de una mala leche cada mañana hasta que llegó un payaso que se llama Paco Pacolmo y empezó a hacernos allí un sketch que hacía como Don Quijote, ¿no? Como Don Quijote con los molinos, porque claro, la contaminación nuclear no la ves, no la hueles, no. Entonces yo me sentí totalmente identificada, estuve riéndome un par de horas y a partir de ahí dejé la plataforma. Y es verdad que cuando mis amigos de ecologistas, que tengo muchos amigos, me invitan a cenar, les digo, vale, pero no me habléis del fin del mundo, ¿vale? Por favor. Pero yo creo que lo que estás constatando es el resultado de este alejamiento tan brutal, o sea, de que realmente nos damos cuenta de lo que está pasando en la Tierra, que es una realidad, o sea, las cosas son muy fuertes, lo que está sucediendo, el terricidio, porque ya no es cambio climático, es terricidio, es asesinato de la biodiversidad Pero claro, como no tenemos esa relación, yo cuando hago el ejercicio del recuerdo con gente más pequeña, de la que estáis aquí, con gente más joven, pues suelen tener más dificultades, o sea, suelen aparecer más recuerdos en interior, o gente de 18, 17 tal, que tiene recuerdos de tal, ha tenido que, me acuerdo una que dice, no, yo de lo que me acuerdo es de cuando iba con una compañera del cole al campo. Dice, el primer día que llegué a ese cole, me enteré de que tenía pueblo y dije, una que tiene pueblo, me hago amiga suya. Y entonces se iba al campo con su... ¿Sabes? Pero es gente que se lo ha tenido que buscar muchísimo. Entonces el resultado es que tenemos una relación muy abstracta, cuando la relación esa de conocimiento tiene que estar basada en una relación cotidiana, diaria. A mí siempre me preguntan, ¿cuántas horas debería estar un niño y una niña al aire libre en contacto con la naturaleza? Pues mínimo 4 horas diarias hasta los 12, 13 años, mínimo. Y en la adolescencia natural, digamos, en la adolescencia no antinatural como la que tenemos, también la naturaleza juega un papel fundamental, importantísimo. Entonces, esto no está, y ¿qué ocurre? Pues que la idea es una idea abstracta, y la abstracción ya sabes lo que es negro, blanco, se pierden los matices, y
Y bueno, pues quiero decir, por otro lado, también el que se muevan, aunque yo me siento mal, ¿eh? Yo cuando escucho a Greta decir, es que yo no debería estar aquí, es que yo debería estar en el instituto. Yo digo, ¿dónde estamos los adultos, por favor? Que tiene que ser una niña de 16 años la que lleve esta, ¿no? La que cargue con esto, pero tiene que ver también con nuestra responsabilidad al final. Yo al final siempre acabo ahí, en responsabilizarnos. Y si tenemos las cosas claras, irá por ellas. Y hay un trabajo muy grande. Lo que dices tú de matar, a finales de septiembre estuve en un congreso de ecopsicología, un congreso internacional. Estábamos en un bosque maravilloso con una carpa, porque está muy de moda, un domo geodésico, que son súper de moda, enorme, había 100 y pico de personas. Y resulta que empezaron a aparecer avispas. Empezaron a picar a gente, a la traductora, tal, claro, porque teníamos el súper maravilloso equipo de megafonía y yo lo sé porque siempre he cantado en mi otra vida y alguna vez me ha picado una avispa o una abeja porque como se orientan por la vibración, pues se han asustado con el sonido, ¿no? Entonces, picaron a una de las traductoras y tenía la mano así, se le puso la mano así. Entonces ya empezó la psicosis y a todo el mundo era... Entonces, ¿qué pasaba? Que las avispas habían hecho nidos debajo del domo y estaban acostumbradas a salir desde sus nidos, atravesar el domo y tenían agujeritos arriba en la cúpula y salían por ahí pues, a hacer sus cositas. ¿Qué pasa? Que de pronto desembarcamos ahí 100 y pico personas, eso sí, multinacional total, de Brasil, de tal, de cual, y empezamos a hacer un ruido atroz con los aparatos y ellas estaban muy desorientadas, se golpeaban con el techo y caían al suelo. La gente las pisaba o no, picaban, a una le picaron en el culo, a otra no sé dónde, y eran ya avispas asesinas, seguro que era la asiática, y entonces era como, ¿no? Congreso de ecopsicología, la vida, estamos en un mundo de... Entonces yo de ahí saqué la historia. Fue muy interesante, dije, claro, es que, vamos a ver, una cosa que necesitamos, y el otro día hablando con una gente en Gerona que están formando en el mundo de la educación ambiental, digo, si es que lo que necesitamos son mediadores ambientales, ¿vale? Personas que conocen muy bien a las especies y que pueden explicar, porque yo estaba allí y yo decía, a ver, que a mí cantando me han picado, que esto es por el... Yo no soy bióloga, pero yo lo poco que sé de estos animales es que les estaba molestando muchísimo el ruido, porque la traductora de la mano así me hizo caso y no la volvieron a picar, pero el resto de la gente seguía igual. Yo di mi charla y dije, no me voy a amplificar en atención al amor que siento por las avispas, dije eso. Pero claro, entonces tenemos mucho trabajo que hacer, mucho, a todos los niveles, yo también, ¿eh? Quiero decir que...